Las moléculas que forman parte de los seres vivos y sus células se denominan biomoléculas, o sea, moléculas de vida. Podemos decir entonces que la célula posee una base química constituida por biomoléculas que la conforman. Las biomoléculas presentes en los organismos pueden clasificarse en inorgánicas, como el agua y las sales minerales, y orgánicas, como las proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos. Por otra parte, las biomoléculas, como todas las moléculas, están formadas por una variedad de elementos químicos. Los principales, o los más abundantes en el cuerpo humano, son el azufre, el calcio, el carbono, el cloro, el fósforo, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el potasio y el sodio. Pero de los más de 100 elementos químicos conocidos, solo 3 de ellos representan el 93% de la materia viva, y estos son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y son los que integran en mayor proporción a las biomoléculas. Las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son aquellas en las que no está presente el carbono o este se encuentra en baja proporción, como es el caso del dióxido de carbono, CO2. Pero, ¿cuáles son las principales biomoléculas inorgánicas? Número 1. El agua. El agua es la biomolécula más abundante en los seres vivos y se caracteriza por ser un excelente disolvente y medio de suspensión para una gran variedad de moléculas presentes en las células. Otra importante propiedad del agua es su capacidad termoestabilizadora, que impide los cambios bruscos de temperatura. Número 2. Las sales minerales. Las sales minerales se encuentran en el organismo en pequeñas cantidades. Algunas están al interior de las células, medio intracelular, y otras fuera de ella, medio extracelular. Cuando las sales se disuelven forman iones, como el sodio, Na+, el potasio, K+, y el cloro, Cl-. Los iones mantienen el grado de salinidad del organismo y regulan la acidez corporal, entre otras funciones. Número 3. Los gases. En nuestro cuerpo existe una constante incorporación, producción y eliminación de gases a través del sistema respiratorio. Por ejemplo, inhalamos grandes volúmenes diarios de oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Estos gases se encuentran involucrados en reacciones químicas de producción de energía. Vamos a ver, ¿qué son y cuáles son las biomoléculas orgánicas? Las biomoléculas orgánicas son importantes constituyentes estructurales y funcionales de las células. Las biomoléculas orgánicas se caracterizan por tener abundancia de carbono en su estructura molecular. ¿Cuáles son las principales biomoléculas orgánicas que constituyen las células? Las biomoléculas orgánicas más importantes son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes en las células y esto se debe a que participan prácticamente en todas las funciones celulares. Organización de las biomoléculas orgánicas. La mayoría de las biomoléculas orgánicas están formadas por la unión de unidades básicas, llamadas monómeros, que difieren entre las distintas biomoléculas. Mediante el proceso de polimerización, que corresponde a la unión de monómeros, los cuales dan origen a los polímeros, pueden formarse biomoléculas de gran tamaño, llamadas macromoléculas. Los 3 elementos más abundantes en las biomoléculas son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. En la formación de las biomoléculas orgánicas, el carbono tiene gran relevancia. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, los átomos de carbono presentan 4 electrones de valencia, lo que implica que pueden unirse a otros 4 átomos, como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, entre muchos otros, originando varias moléculas. En segundo lugar, el átomo de carbono también puede unirse a otros átomos de carbono, originando largas cadenas, las que pueden dar lugar a la formación de macromoléculas. ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones que pueden unirse con otros mediante enlaces y se encuentran en la capa superficial de los átomos. Ahora, vamos a ver cuáles son las biomoléculas orgánicas. Número 1. Los glúcidos. A los glúcidos también se les llama azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. La palabra glúcido proviene del griego glucos, que significa dulce, pero no todos los alimentos que contienen glúcidos tienen este sabor, como por ejemplo el pan y los fideos. Los glúcidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y su principal función es constituir una reserva energética para el organismo. Otros poseen una función estructural, ya que forman parte de la membrana plasmática y de la pared celular de algunas bacterias y de las células vegetales. A los monómeros de los glúcidos se les denomina monosacáridos, que al unirse forman polímeros a los que en general se les denomina polisacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más simples, ya que están formados por una molécula.
Los disacáridos están constituidos por dos monosacáridos. Número 2. Los lípidos. Los lípidos, conocidos comúnmente como las grasas y los aceites, están formados por carbono e hidrógeno, principalmente, pero también por oxígeno, aunque en menor proporción. La principal característica de los lípidos es que son insolubles en agua. A diferencia de las demás biomoléculas orgánicas, los lípidos no forman polímeros, porque no existen formas monoméricas de ellos. Sin embargo, hay lípidos simples y complejos, según su estructura molecular y la cantidad de átomos que tengan. Las grasas neutras son los lípidos más simples y están formados por una molécula de glicerol y moléculas de ácidos grasos. ¿Pero qué función cumplen los lípidos? Los lípidos almacenan energía y algunos cumplen una función estructural, ya que forman parte de las membranas biológicas y de envolturas impermeables, los fosfolípidos. Además, existen hormonas sexuales que son lípidos y participan en el desarrollo y en la función sexual de diversas especies. Los lípidos más abundantes en nuestro cuerpo son los triglicéridos, que son almacenados en unas células llamadas adipocitos, formando una capa de grasa bajo la piel, que constituyen una reserva energética para el organismo y además permite el aislamiento térmico de este. Número 3. Las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes de la célula. Las diferentes proteínas de nuestro organismo realizan diversas funciones. Poseen un rol estructural, ya que forman parte de los componentes celulares, como los ribosomas y la membrana plasmática. Participan en la defensa de nuestro organismo contra agentes nocivos. Un ejemplo son los anticuerpos. Transportan sustancias vitales para nuestro organismo. La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína que transporta oxígeno. Regulan importantes procesos fisiológicos, como las hormonas. Posibilitan la ocurrencia de casi todas las reacciones químicas en las células. Estas proteínas se denominan enzimas y facilitan las reacciones químicas que ocurren al interior de la célula. Las proteínas son parte constituyente de uñas, pelo, huesos, telarañas, entre otras estructuras. Al igual que los glúcidos, las proteínas están formadas por monómeros. En el caso de las proteínas, estos se denominan aminoácidos y están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en ocasiones azufre. Una proteína puede contener desde decenas hasta centenas de aminoácidos, obteniendo así los péptidos y los polipéptidos o simplemente proteínas. En la naturaleza existen 20 aminoácidos distintos, de cuya combinación se da origen a una gran variedad de proteínas. Número 4. Los ácidos nucleicos. Estas biomoléculas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos y los polímeros, los polinucleótidos. Los nucleótidos están formados por tres moléculas, un monosacárido, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico. ¿Qué función cumplen estas macromoléculas? El ADN almacena, transmite y expresa la información genética de las células. Esta información controla las actividades celulares y el ácido ribonucleico, por su parte, participa en la síntesis de proteínas, ya que lleva desde el núcleo al citoplasma la información contenida en el ADN. La estructura del ADN consiste en dos cadenas de polinucleótidos que se enfrentan entre sí y se mantienen unidas a través de las bases nitrogenadas mediante un tipo de enlace llamado puentes de hidrógeno.